No, ingeniero, aquí estoy. Ah, ahí está Jairo. Sí, tú tienes digamos, ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, ingeniero. ¿qué tal, Jairo? Bien, él es el ingeniero Jairo, que va a ser su jefe de práctica. No, decía el PDF, el desempeño sísmico. ¿Lo tienes? ¿El PPT que me envió? Sí, O... sí, el Sí, PDF. sí. Sí, 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 lo tengo aquí. La presentación. Ujú. Yo no sé que si de repente lo presentas tú, yo lo voy leyendo hasta las 5, de ahí tú lo continúas. Sí, 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 está bien. No, mejor, espérate, voy a compartir, ratito, voy a pasar el host. Te voy a pasar el host. Mejor de una vez te lo paso. Ya, ahora sí. Ya, ya está. Usted va a presentar hasta las 5 y ya yo lo continúo, ¿cierto? Sí, Ya, ya está bien, ingeniero. sí es el mismo tema, así que no hay problema. Ujú. Sí, sí. Mm. Sí, porque ahí tenemos SATREPS, tenemos hoy día. Ah, Ahí también estamos un poquito atrasados. ¿No se puede? ahí, sí, sí, a ver. A ver, ¿se observa? Ahora ahí está. Sí, ahora sí se ve. Ya. Y entonces, fíjense, vamos a hacer una introducción, ¿no? Presentando este texto, ¿no? Un PDF de lo que es el desempeño sísmico de los edificios de pórticos de concreto, ¿no? Fíjense, este es un PDF muy general de lo que significa digamos, el comportamiento de estos edificios de pórticos de concreto, ¿no? Que es justamente el tema de nuestro curso, ¿no? Como les decía, el sistema estructural que a nosotros nos toca ver en concreto armado 1 es un sistema, ¿no? De edificio de pórticos, ¿no? Entonces, justamente ese es el tema. Entonces, es importante, ¿no? Digamos, este PDF que habla justamente sobre, digamos, el tema, pues, de nuestra estructura, ¿no? El edificio de pórticos de concreto reforzado. Y, por supuesto, que son edificios rellenos con paredes de mampostería o de albañilería. La siguiente, por favor, Jairo. Entonces, como acá decíamos, un edificio típico de concreto reforzado está generalmente compuesto por un número de elementos horizontales semejante a placas, ¿no? Las losas. Elementos horizontales semejante, pues, a las costillas, que son las vigas, conectadas a la parte inferior de las losas, ¿no? Tenemos también a los elementos verticales esbeltos, que son las columnas, ¿no? Y también a los elementos planos verticales, que son los muros. En la mayoría de casos, todos estos elementos son vaciados monolíticamente, ¿no? Generalmente el colado, pues, es una terminología española, pero generalmente nosotros lo tomamos, pues, como vaciado, ¿no? Pero colado, vaciado, va a ser, pues, en este caso, sinónimo, ¿no? Esto es que vigas y columnas son vaciadas en el sitio de construcción en una sola operación con tal de que actúen de manera conjunta, ¿no? Básicamente, más que vigas y columnas, la mayoría de veces, de repente alguno de ustedes ya tiene experiencia en esto también, es que las losas, ¿no es cierto? Y las vigas generalmente son vaciadas monolíticamente. En los marcos, que también se le conoce, pues, a la estructura aporticada, ¿no? O pórticos o marcos también se le llama, ¿no?
Entonces acá tenemos en marcos o pórticos de concreto reforzado, la acción integral de vigas, columnas y losas proporciona resistencia para cargas gravitacionales, ¿no? Ya hemos dicho gravitacionales, cargas de gravedad, compuesta por cargas muertas y cargas vivas. Y laterales. Entonces, las cargas laterales generalmente son las debidas a sismo, ¿no? Entonces, nosotros decimos proporciona resistencia pues a través de la flexión en vigas y columnas, ¿no? Los pórticos de concreto reforzado construidos en regiones propensas a sismos deben poseer ductilidad, ¿no? O capacidad de sostener deformaciones significativas en condiciones de cargas extremas, ¿no? Entonces ahí estamos viendo, digamos, el término de ductilidad, ¿no? Que es la capacidad de sostener deformaciones significativas en condiciones de carga extrema. Este aspecto lo vamos a ver en el capítulo 3. Los pórticos que son diseñados para resistir principalmente los efectos de cargas gravitacionales generalmente se llaman, ¿no?, pórticos no dúctiles o de gravedad. Los pórticos de concreto reforzado no dúctiles con o sin muros de relleno de mampostería son de práctica común alrededor del mundo. La siguiente, por favor. Entonces, ahí se ve justamente, ¿no?, el edificio típico que vamos a nosotros tener, ¿no? Tenemos digamos, los elementos verticales, en este caso la columna, elementos horizontales, la viga y la losa, ¿no? Vamos a ver también nosotros la cimentación, o fundación, o zapatas, ¿no? Generalmente este nos toca. Dentro de lo que son cimentaciones o zapatas, este es el elemento que nos toca, ¿no? La zapata aislada, ¿no? Son zapatas individuales. Como vamos a ver más adelante, hay una serie de formas, ¿no? Pero en nuestro caso nos toca solamente esta. Las demás ya corresponden a concreto armado 2, ¿no? Entonces acá se muestra pues como un paisaje general, digamos, de estos edificios de concreto reforzado en muchas partes, ¿no? Acá, por ejemplo, se muestra en Argelia, ¿no? La siguiente, por favor. La construcción con pórticos o marcos de concreto reforzado comprende aproximadamente el 75% de los edificios en Turquía, ¿no?, aproximadamente el 80% en México y más del 30% en Grecia, ¿no? Aplicaciones del diseño van desde viviendas unifamiliares en países como Argelia y Colombia, hasta rascacielos y apartamentos en Chile, Canadá, México, Turquía, India y China. Rascacielos y apartamentos de este tipo tienen una alta densidad de población, en algunos casos cientos de habitantes por edificio. Entonces se muestran algunos ejemplos de construcciones, ¿no?, de pórticos de concreto reforzado de varios países, ¿no? Entonces acá están en estas figuras, ¿no? Fíjense los edificios de concreto reforzado, ¿no?, de varios pisos, ¿no? Y en la derecha inclusive rascacielos, ¿no?, en Canadá y en Chile, dice, ¿no? La siguiente, por favor. Debido a la alta ocupación asociada a estos edificios, además de su presencia extendida a lo largo del mundo, muertes y pérdidas en propiedades significativas pueden asociarse con su posible pobre comportamiento sísmico. Por ende, se requiere cuidado especial para entender los retos que un sismo plantea y asegurar que las características adecuadas sean incorporadas en el diseño arquitectónico y estructural y en la construcción de los edificios de pórticos de concreto reforzado. La figura 5 muestra la construcción de un moderno edificio de pórticos de concreto reforzado en México, ¿no? Entonces dice, la base de datos, en este caso es justamente es la entidad que tiene este documento, ¿no?, que presenta este documento, ¿no? Me acuerdo, esta es la World Housing, ¿no? Digamos, vivienda mundial, esto no me acuerdo qué cosa es. Pero justamente esto es esta es la entidad que muestra este documento. Dice, la base de datos documenta el daño a viejos edificios de pórticos de concreto durante sismos que sacudieron a Estados Unidos durante los últimos 50 años, ¿no? El del 64 en Anchorage, en Alaska, el 71 en San Fernando, en California, el de 1994 en Northridge, California. Estos terremotos revelaron la vulnerabilidad de los edificios de pórticos de concreto reforzado y obligaron al desarrollo de modernas tecnologías sísmicas. La siguiente, por favor.
Entonces vamos a ir viendo, como les decía acá, es interesante porque es, digamos, generalidades, ¿no? De lo que nosotros vamos a, en cierto modo, vamos a tener presente en el diseño, ¿no? Es importante en el diseño conceptual y las consideraciones del planeamiento, la forma del edificio, ¿no? El comportamiento de un edificio durante un sismo depende de varios factores, incluso si su forma es simple y simétrica. Algunos edificios en sismos anteriores se han comportado de mala manera debido a formas irregulares severas, ¿no? Entonces acá se presenta pues justamente, ¿no?, estas formas ya exageradas, pues, ¿no? A la izquierda y a la derecha, ¿no? También, digamos, esas formas pues se van a, digamos, visualizar durante un sismo, ¿no? El comportamiento de esos elementos colocados de esa manera van a mostrarse durante un sismo, ¿no? La siguiente. Entonces acá dice, puntos claves para entender el rol de la configuración de un edificio se describen a continuación. Entonces, edificios con una geometría simple en planta típicamente se comportan mejor durante sismos fuertes que edificios con esquinas entrantes en planta, con formas de U, B, H y un signo, ¿no? En la forma de más también, ¿no? Entonces, como ustedes están viendo las figuras, ¿no? Ahí justamente se ve, pues, ¿no? Una planta rectangular, una planta en forma de T, ¿no? Media circular y en cruz, ¿no? Entonces, como dice acá, se deben evitar edificios con entrantes verticales y alturas de niveles variables, ¿no? Entonces acá, lo que es, digamos acá, simples en planta, digamos, lo que está en amarillo, digamos, ¿no? De fondo amarillo, de alguna manera es bueno. Pero cuando se tiene esquinas, curvas, hay un pobre comportamiento, ¿no? Entonces, la historia sísmica ya nos ha mostrado, ¿no?, lo importante de la geometría simple de nuestros edificios. Y como van a ver ustedes, siempre yo voy a incidir en las formas, digamos, simples, en las formas regulares, no porque sea fácil. Como lo vamos a ir viendo y lo van a ver ustedes, al final, ¿no?, ustedes quisiera que siempre pregunten también, entiendan, ¿no?, entiendan también dentro de sus preguntas que ustedes al final van a ser los proyectistas. O sea, no solamente el profesor que les indica, fíjense cómo se hace eso, no, no. Al final, entiendan que ustedes van a ser los proyectistas. Entonces, a eso es lo que quiero que entiendan, ¿no? La importancia de la geometría simple, ¿no? Y de los elementos de forma regular, ¿no? Por supuesto, como vamos a ver, las formas irregulares muchas veces van a tener presente cuando un arquitecto les presente, pues, ¿no?, un proyecto, digamos, de alguna manera así, muy especial. Entonces, ustedes como ingenieros estructurales, de repente van a tener que hacer, pues, el diseño, ¿no?, la parte estructural. Entonces, diseñar el refuerzo tiene que ver con eso mismo. Ya lo vamos a ir viendo, cómo vamos a entender eso de las formas que el arquitecto quiera, y sencillamente con unas formas simples lo vamos a cubrir. Entonces, como les hablaba de la historia sísmica, fíjense, la historia sísmica nos ha ido enseñando, ¿no? Nos ha ido enseñando. Por ejemplo, cuando se tiene este edificio en cruz, ¿no?, ha venido un sismo y lo ha partido justamente en esas uniones. Entonces acá el sismo nos ha dicho, es preferible que hagan juntas, ¿no? Y que no sea un solo, digamos, una sola estructura. Entonces que sean elementos separados, pero unidos por juntas nada más, ¿no? Igual la forma de T, ¿no? El sismo ha cortado, digamos, en la unión. Entonces el sismo le indica al ingeniero, hagan una junta acá. Entonces todas estas enseñanzas son las que justamente nosotros tomamos en consideración. No es que a alguien digamos, prendido el foquito y así nada más, no. Lo que pasa es que es importante, a veces se les indica a ustedes también, que cuando ocurre un sismo, es muy bueno formar parte del grupo, digamos, de evaluación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando va a la zona, usted tiene la oportunidad de visualizar el comportamiento de los edificios. ¿Por qué? Porque esa ciudad de repente tiene edificios de concreto, tiene edificios de albañilería, tiene edificios de repente de acero, ¿no?, de repente hasta de adobe. Entonces usted tiene la posibilidad de observar el comportamiento y ver in situ cuáles son justamente los defectos
que se deben evitar, ¿no? Es importante, es interesante, digamos, estudiar, digamos, in situ, ¿no? Todos estos defectos. La siguiente, Jairo, por favor. Esto es justamente, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que es en L, ¿no? Un edificio en L. Entonces, el sismo, justamente donde está el círculo, lo ha cortado, ¿no? Ahí lo ha dañado. Entonces, el sismo nos dice, señores, no hagan una L, sino hagan una junta, una unión, ¿no? Y listo. Entonces serán dos edificios, ¿no? Se moverán por separado y ya no habrá ese problema que se presente en la unión. Entonces, justamente eso es lo que nos da la enseñanza, la historia sísmica, ¿no? La siguiente, por favor. Irregularidades en altura, ¿no? Eso también es importante, las irregularidades, ¿no? Como les decía, la geometría simple siempre es nuestra primera solución, ¿no? Entonces, acá se tienen entrantes, ¿no? Fíjense, todas estas, digamos, no es lo mejor. Siempre es bueno que sean, pues, una sola edificación, ¿no? No es bueno tener estas masas diferentes. En la parte B, inclusive, el primer nivel, ¿no? Se tiene, pues, elementos, pura columna, ¿no? No hay muros. Entonces, el primer nivel se llama, pues, un piso blando, ¿no? Que es un defecto que nosotros encontramos en Lima, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que potencialmente, pues, este edificio va a tener problemas, ¿no? Bien, entonces acá el problema, por ejemplo, en terreno inclinado, ¿no? Acá también cuando no hay continuidad de la columna, no hay continuidad, ¿no? En la parte D, fíjense, no hay continuidad de la columna, ¿no? Todos esos elementos no debe existir, siempre debe haber continuidad, ¿no? Y por supuesto la derecha ya es, en cierto modo, pues una estructura, ¿no? Que aparentemente tiene una forma, pues, ya exagerada, ¿no? Sin embargo, si ustedes analizan esas estructuras del lado derecho, ¿no? Dice, es la obra del arquitecto e ingeniero español, ¿no? En la ciudad sueca de Malmö, ¿no? La estructura en sí es una estructura regular, la parte central. Y por fuera está toda esa estructura, ¿no? Como si fuera un caparazón. Que por supuesto no le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque la estructura principal es una estructura regular, la que está, digamos, adentro. Y por fuera se coloca puesto esa estructura que puede tener la forma que quiera. Pero lo más importante es completamente regular, ¿ah? Entonces, esa es la forma, fíjense, de salvar toda esta situación, ¿no? O sea, internamente hay una estructura regular, pero como, digamos, una cobertura, digamos, lateral, una cobertura, digamos, ¿no? Tiene esa forma, ¿no? O sea, aparentemente es una forma muy exagerada, ¿no? Pero, digamos, el elemento resistente es el que manda, ¿no? Como dice acá, también son de preocupación, bueno, en todo caso, ¿no? Las discontinuidades que estamos viendo, ¿no? Sigue nomás, la siguiente, por favor. Igual hablamos, ¿no? Lo que estamos hablando en la parte anterior también pues tiene que ver con decir diseño no simétrico, ¿no? O sea, son formas irregulares, ¿no? Como se muestran en la figura, ¿no? También no es lo mejor, ¿no? Miembros estructurales, columnas y muros no deben ser discontinuos en los niveles inferiores del edificio, ¿no? En este caso, no dice en los niveles. Ese es el problema que se tiene. Se debe proveer marcos resistentes simétricos a lo largo del perímetro exterior del edificio, ¿no? Entonces acá, todas estas discontinuidades pues, van a llevar a daño, ¿no? Y en la parte de la derecha inclusive se muestra con las flechitas digamos, el probable movimiento que va a tener esta edificación, ¿no? La figura 11 muestra pues esta figura, ¿no? Con este vacío en la parte del primer piso. Entonces acá, fíjense, la sacudida, en este caso, que está en el piso, una flecha ahí dirigida a ambos lados, ¿no? Que va a hacer que debido a las condiciones de esta estructura va a haber torsión, ¿no? Va a haber torsión. Y en la parte inferior de acá mismo,
¿no? Donde dice movimiento sísmico del suelo, fíjense, dadas las condiciones que están en este lado de la izquierda, ¿no? Va a ser que todo el edificio alargado, ¿no? Haga torsión, ¿no? Haga torsión respecto de ese punto. Esta es una planta que, digamos, de alguna manera se vio, digamos, en la parte, digamos, estructural. Fue realizada, pues, en Nicaragua, un banco americano, ¿no? Un banco que, digamos, donde en un lado colocaron, pues, los ascensores. Y como ustedes saben, las cajas de ascensores son elementos, pues, de concreto, ¿no? Son elementos bastante resistentes. Entonces hizo, ¿no? Que todo, pues, la parte, digamos, resistente sea concentrada en esas cajas, ¿no? Que eran a un lado nada más. Entonces vino el terremoto y se produjo torsión, ¿no? El edificio se vino totalmente abajo. La siguiente, por favor. Bueno, acá se dice, en el pasado muchos edificios han sido severamente afectados por torsión, ¿no? Como les decía, ¿no? Excesiva durante sismos. Lo mejor es minimizar o evitar completamente la torsión, asegurándose que el edificio sea simétrico en planta, ¿no? Justamente esa es la condición. Va a hacer que sea simétrico, digamos, que haya la simetría. Acá en el medio dice efecto de la torsión en un edificio a través de las fuerzas sísmicas, ¿no? Entonces, dadas las condiciones de discontinuidad, pues hace que haya torsión, ¿no? Y hace el daño, pues, al edificio, ¿no? Entonces, en la parte derecha, la gráfica, pues ahí muchas veces en la parte derecha, digamos, se establece o se incluyen placas de concreto para justo evitar el torsión, ¿no? Generalmente esa es una típica forma de reforzar los edificios, ¿no? Como ya ahorita, por ejemplo, hay edificios ya construidos, ya tienen años, entonces, de acuerdo a la nueva norma, ya no pasan, ¿no? Entonces uno los estudia y se presenta muchas veces efectos de torsión y muchas otras cosas, ¿no? Entonces lo que se hace, lo más simple, es colocarle placas, ¿no? Placas a la parte perimetral, ¿no? Buscar, digamos, de alguna manera la simetría de estos elementos y en el análisis ya pues dará ya correcto, digamos, ¿no? Ya será correcto, digamos, digamos, en la parte estructural, ¿no? Podrá trabajar tranquilamente. La siguiente, por favor. Bueno, estos edificios aporticados, pues los muros son mampostería de relleno, ¿no? Entonces, es importante también digamos, tener en consideración estos muros, ¿no? Bueno, acá se habla, acá sí es un poquito, o sea, acá hay una pequeña equivocación en este documento, ¿no? Acá se habla en la figura 14, dice, ¿no? Variedad de unidades de mampostería para paredes de relleno en Perú. Unidades huecas de arcilla típicas, ¿no? Bueno, del lado izquierdo me parece que sí, ¿no? Pero la B dice unidades huecas de arcilla típicas de Perú. Pero acá no dice que eso es para techo, ¿no? Ahí hubiera sido interesante que sería unidades huecas de techo, ¿no? De arcilla típicas de Perú. Pero aparentemente que como que Perú utilizara esos ladrillos así huecos para muros, ¿no? En el lado izquierdo sí, pues los King Kong de 18 huecos, ¿no? Bueno, probablemente, ¿no? La siguiente, por favor. Dice, algunos constructores creen erróneamente que la presencia de muros de mampostería de relleno mejora el comportamiento sísmico. Sin embargo, la evidencia de sismos pasados prueba que esta afirmación es generalmente incorrecta, ¿no? Dice, los muros de relleno de mampostería afectan significativamente el desempeño sísmico de un edificio de pórticos, ¿no? Acá en la parte de la figura 15, ¿no? Como ustedes se dan cuenta. ¿Qué pasó? Entonces, la figura 16 justamente muestra, digamos, la influencia de un sismo, ¿no? Que está asociado en un análisis teórico, ¿no? En la parte A se muestra solamente el pórtico, ¿no? Con la presencia de las fuerzas laterales, que son, digamos, debido a un sismo, ¿no?
Entonces ya en la parte B se muestran los muros de relleno, ¿no? Donde, digamos, responde justamente en diagonal, ¿no?, a las fuerzas laterales. Entonces, como ustedes se dan cuenta, responde muy bien. Y en C ya se ve la dificultad, digamos, de tener en el primer piso, o de no tener muros de albañilería en el primer piso, ¿no? Acá tendríamos un piso blando, digamos, ¿no? Entonces acá ya el problema va a ser en los encuentros, ¿no? Entonces, eso también hay que tener presente, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces acá decimos, en pórticos dúctiles, el relleno de mampostería puede prevenir que los elementos primarios del marco, columnas y vigas, respondan de una manera dúctil, haciendo que esas estructuras puedan mostrar un comportamiento frágil, ¿no? Responda haciendo que esas estructuras puedan mostrar un comportamiento frágil. Bueno, eso está un poquito difícil la parte, digamos, ¿no? Hablar de así, ¿no? Porque dice, responde de una manera dúctil, haciendo que esas estructuras puedan mostrar un comportamiento frágil. Bueno, esto es interesante, digamos, mostrarlo de esa manera, porque, como dice acá, muchos de los edificios con muros de relleno de mampostería no están diseñados para tomar en cuenta los efectos de las paredes de relleno en el comportamiento del edificio. Por lo que este tutorial recomienda evitar este tipo de construcción completamente, ya sea confinando la mampostería o usando muros de corte concreto reforzado, ¿no? Entonces, acá es importante confinar la mampostería, ¿no? O sea, no solamente dejarla, ¿no? O sea, no construir aparte, digamos, rellenarlas así, simplemente no es lo mejor, como se indica acá. O sea, se recomienda que sea confinada o utilizar muros de corte. Entonces, cuando los pórticos dúctiles son diseñados para resistir grandes desplazamientos, evitando el colapso, los rellenos de mampostería deben aislarse del marco por una separación suficiente. De esta manera, las paredes de relleno de mampostería no afectan el comportamiento del marco y los desplazamientos del marco no se restringen. Otra ventaja de aislar los rellenos de mampostería es que las paredes se mantienen sin daños, reduciendo así los costos de reparación después del terremoto. En general, debido al pobre desempeño sísmico de los edificios de pórticos no dúctiles de concreto, así como de los edificios de mampostería resistente a cargas verticales, la construcción con mampostería confinada está emergiendo como una mejor alternativa para edificios de baja altura en países en desarrollo. Este tipo de construcción es mucho más fácil de construir que los pórticos dúctiles con rellenos aislados, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, eso es lo que se está indicando acá, ¿no? Que la construcción, digamos, de nuestros pórticos, ¿no?, y después estos muros de relleno, lo hacen así nada más, ¿no?, aislados. Pero como se indica ahí, es preferible que sea confinado. El confinado tiene que ver, pues, como ustedes han visto, ¿no?, tiene que ver, digamos, el elemento está adosado a las columnas. O también, ¿no?, se hace que estos muros tengan elementos aparte, ¿no? Tengan columnetas, como se va a ver. Tengan columnetas para que trabajen individualmente. Y, digamos, las columnas y vigas trabajen, ¿no?, como digamos, como un total en el edificio, y las paredes trabajen independientemente, ¿no? O sea, con sus columnetas y, digamos, sus elementos también horizontales, ¿no?, que lo aíslan, ¿no? Eso también lo vamos a ver. Entonces, es importante tener en cuenta la resistencia sísmica fuera del plano de los muros de relleno, ¿no? O sea, no solamente en el plano, ¿no?, en el plano, sino fuera del plano. Como ustedes se dan cuenta acá, fíjense cómo es que, digamos, durante un sismo, estos elementos sufren por el efecto de fuerzas fuera del plano, ¿no? Tenemos las columnas cortas y cautivas. Yo creo ahí te dejo Jairo, ¿ya? Jairo, Sí, ahí más bien ahí te voy a dejar, no hay problema, con columnas cortas, y tú lo continúas nomás.
Ok, ¿Ya? ok, no hay problema. Listo. Permiso, permiso con todos. Ok, ¿me escuchan? Disculpen, y me confirman si pueden ver la pantalla también. Sí, ingeniero, sí se le escucha y sí se ve también. Muchas gracias. Entonces, continuando un poco lo que mencionaba el ingeniero Gallardo, eh, estas posibles configuraciones que pueden producir un fallo en la estructura, tenemos lo que son las columnas cortas y cautivas, ¿no? Eh, Esto lo van a ver un poco más a detalle en el curso de sismo, pero esto que sirva como una introducción y sepan a qué se refiere, ¿no? De repente ya lo han visto también en el curso de análisis, pero lo que trata de decir esta condición de columna corta es como se llama en realidad, no es un tipo de falla ni nada, es una condición de columna corta, en la cual se ve una altura libre de columnas mucho menor a las que podríamos tener en un solo eje, ¿no? Entonces, lo que nos muestra o el fenómeno que se presenta en este caso es de que las columnas de mayor altura van a ser las que tomen menor fuerzas cortantes por la rigidez, obviamente. Es decir, si es que nosotros nos enfocamos únicamente en la rigidez de las columnas de mayor altura van a tener una menor rigidez lateral, pero las columnas cortas, al tener una menor altura y al estar, bueno, al participar o al tener en cuenta de que la rigidez lateral de estas columnas depende de la altura elevada a un exponente, entonces vamos a tener que la rigidez de esa columna va a ser alta y por ende la fuerza cortante que va a tomar esa columna corta va a ser superior a las columnas de mayor altura. Entonces, el problema va por ese lado. Si nosotros tenemos en un eje, como vemos en esta figura, la figura 18, ¿no? A ver, déjenme ubicar el, la pluma. Listo. Entonces, si nosotros vemos esas cuatro columnas que vemos aquí en la figura, ¿no? Si nosotros vemos que el sismo viene en esa dirección en el plano, lo que vamos a ver es de que la fuerza cortante que tome esta columna va a ser distinta a esta otra y a esta otra. ¿Y cómo va a ser la diferencia? La columna más grande va a tomar menor fuerza cortante, la que sigue va a tomar una fuerza cortante ligeramente mayor, pero esa última, la columna más corta, va a ser la que tome una mayor porcentaje cortante en esa dirección. Entonces, ¿y esto a qué se debe? ¿No? Se debe a que por temas de análisis ya vamos a ver de que a mayor rigidez de un elemento estructural, estos van a tomar mayor cortantes y obviamente van a tener fuerzas internas considerables, ¿no? Que en este caso pueden ser fuerzas cortantes o fuerzas por flexión. Pero en ese caso vemos directamente que va a haber un aumento de la fuerza cortante y por ende un daño en ese elemento que puede ser previamente considerado o en otros casos no, cuando se adhieren vanos a estas columnas y se reduce la altura o la luz libre de las columnas. ¿Alguien quería hacer un comentario? O bueno, levanta la mano, me parece. Ingeniero, la columna siempre solo es desde el nivel terreno, ¿no? Es decir, si es que está un poco debajo del nivel del terreno, ¿ya no se considera columna? ¿O Ya, solo? buena pregunta, muy buena pregunta. Nosotros cuando hacemos el modelamiento, que es parte de lo que posiblemente hagamos más adelante, como comentario el ingeniero que hizo, nosotros siempre consideramos la altura libre de la columna la parte superior de la zapata. Eh, a ver, ¿me permiten un momento? A ver, voy a habilitar mi tableta para poder hacerlo un poco más interactivo. A ver, ¿me permiten un minuto, por favor? De acuerdo.
Ya, a ver, espero que los hice. Ojalá que se pueda notar. Nosotros cuando tenemos la altura libre, ¿sí? Vamos a tener más o menos estos marcos. Y lo que vamos a tener nosotros es la zapata que está en la parte, bueno, que es la base de esas columnas, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a hacer así, asumiendo que este es un edificio, o parte de un edificio de 2 niveles. Entonces nuestra altura libre, y obviamente como dice ese compañero, aquí hay un nivel de terreno, ¿sí? Un nivel de terreno que está esta zona. Entonces nosotros vamos a, obviamente cuando hacemos el modelamiento y cuando hacemos, obviamente el análisis también, tenemos que identificar cuál es la altura libre de nuestra columna, ¿no? Entonces la altura libre es esta en realidad de nuestra columna, esta, que podríamos llamarle H, ¿no? Entonces lo que pasa, bueno, aquí tenemos otra situación, porque obviamente la cimentación de esta columna pequeña está más o menos a este nivel, sí, espero que se note. Y tenemos aquí otra cimentación que está a otro nivel. Obviamente tenemos un H1 y acá tenemos un H2, en donde obviamente gráficamente tenemos esto, ¿no? De H1 es mayor a H2, por lo tanto, la fuerza cortante que va a tomar 2 va a ser mucho mayor a lo que va a tomar o la cortante que va a ser tomado por esa columna 1. Entonces, ¿para qué es bueno identificar esa altura? Obviamente para hacer el modelamiento y el análisis, ¿no? Porque de eso va a depender en parte qué fuerza cortante está llegando a nuestro elemento. Y para ello, bueno, para posteriormente hacer el diseño adecuado. Entonces, siguiendo con el tema de la columna corta, uno puede diseñar de manera consciente estos elementos verticales como son las columnas, pero sin embargo podemos estar en otro caso en el cual por temas de procesos constructivos inducimos esta condición de falla. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos, o en el plano indica de que la altura libre de la columna es esta, y la columna fue diseñada para tener esa altura libre, pero quizás por ahí en el proceso constructivo hacen muros a media altura a fin de colocar ventanas, como es en el caso de colegios. Entonces, si ustedes colocan un muro aquí y otro muro en la parte interior, por ejemplo, entonces lo que ustedes van a hacer es reducir esa altura libre de la columna y van a tener una altura mucho menor. Es decir, ya no van a tener una altura H1, sino van a tener una altura H2. ¿Y qué es lo que va a producir esto? Lo que va a producir es que cuando venga el sismo, en esta dirección obviamente, se produzcan fallas diagonales en esta zona. Y eso por el excesivo fuerza cortante que está tomando ese elemento o parte de ese elemento estructural. Entonces, como sabemos todo se ve mucho mejor en video, me gustaría compartir esto a manera de complementar. Ustedes lo pueden encontrar en la web, pero me gustaría comentar esto que es un ensayo. Por ejemplo, esto, ¿sí? Es el efecto que yo les comento, lo que les comento les comenté en el ejemplo, en el esquema, ¿no? Entonces nosotros tenemos una columna que inicialmente fue diseñada para que trabaje en toda su altura, pero por ahí se indicaron de que habían ventanas en ambos lados. ¿Ven el video? Disculpen. Sí No lo se estoy ve. reproduciendo, pero sí está en pausa. ¿Sí? Sí se ve. Ya, correcto. Entonces, este es un posible error en el proceso constructivo, por ejemplo, ¿no? Es decir, los planos de arquitectura indican que aquí hay una ventana y en el otro tramo también hay una ventana, pero el error aquí es de que están adheriendo este muro de albañilería a la columna estructural. Entonces, al adherirla, lo que estamos haciendo es reducir esta altura libre de la columna. Y por ende, vamos a reducir la altura de la misma y vamos a ver cómo es que hay un daño justamente en este borde de muro y columna. Esto a través de un ensayo en una mesa aureadora a escala real. Y vamos a ver que a medida que va aumentando, que se va acelerando la base, vamos viendo cómo es que se producen daños conocidos, o bueno, producidos por esta condición de columna corta, ¿no? Entonces vemos ese tipo de efecto. Vemos de que
este nivel de los muros vendría a ser como nuestro nivel de cimentación, entre comillas, que es la zona que está empotrando nuestra columna, y a partir de ahí hacia la parte superior es donde se presentan los daños, ¿no? Entonces, si nos fijamos, eh, si a esto le sumamos de que los estribos en estas zonas son demasiado espaciados, entonces el problema viene a ser mucho, mucho peor, ¿no? Entonces, es una condición que por lo general se presenta por errores en el proceso constructivo, o en otros casos son inducidos en los cuales se tiene que hacer un correcto diseño, ¿no? O con consideraciones adicionales, como aumentar los estribos o reducir el desplazamiento de las mismas. En Entonces, ese caso se quita la columna. dígame. Disculpe. En ese caso se puede reparar esa columna, o sea, esa sola zona, o tiene que quitarse toda la columna hasta la parte del segundo o tercer nivel, depende del edificio que tenga. Por lo general, en estos casos, por ejemplo, cuando hicimos trabajo de reforzamiento con el ingeniero Gallardo, en el caso de hospitales se tiene mucho de estos y en los colegios también van a poder ver estos casos, ¿no? Sobre todo en los colegios antiguos, en donde se trabajaron con otras normas y no hubieron estas recomendaciones. Entonces, en esos casos se recomienda desacoplar ese muro a media altura de las columnas, de manera que estas columnas trabajen en toda su altura y adicionalmente reforzar estas columnas para que puedan resistir esas fuerzas laterales que pueden venir del sismo, ¿no? Entonces, ese es un enfoque es el que se le da a este tipo de estructuras existentes. O en otros casos, colocar unos marcos metálicos, que es algo que podríamos verlo más adelante. Eh, pero esa es la condición de columna corta. En la parte inferior, la figura B de la figura B de la 19, podemos ver este efecto que les comento, ¿no? Son la altura de estos muros de mampostería son mayores y por ende la luz libre de nuestras columnas son menores y la cortante que llegan a esas columnas pequeñas o columnas cortas son considerables y por ello también el daño muy significativo que podemos ver en estos casos, ¿no? Esto se pudo ver en los sismos de Ica, de Pisco, del 2007, por ejemplo. En muchos casos se tuvo esto, o en los sismos de Arequipa también, que fue la que originó un poco cambiar el enfoque de las normas. Entonces, eso con respecto a esta condición de columna corta. No sé si hay alguna duda. Entonces, si no hay, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, este es lo que les comentaba, ¿no? Un poco más con un esquema distinto, en donde tenemos columnas regulares, como se menciona en la imagen, eh, en las que trabajan en toda su altura, y aquí hay un muro de altura parcial, y aquí tenemos el caso del efecto de columna corta, ¿no? O la condición de columna corta. Entonces, ¿cómo es que podemos, por decir, si es que está correctamente diseñado, lo que esperaríamos encontrar en esta columna corta serían estribos de menor espaciamiento? De manera que cuando venga el sismo y la fuerza cortante que llegue a este elemento, puede encontrar una columna lo suficientemente confinada para que no pueda fallar. O en todo caso retardar su colapso. Entonces es una manera de ver de que esa columna ha sido tomada en cuenta en el diseño. Pero por lo general lo que vamos a encontrar es que van a haber espaciamientos de estribos de 20, 25 centímetros, los cuales no son muy competentes para este tipo de casos. Y es por ello que se recomienda hacer separar estos muros de estos elementos principales, que son las columnas, y bueno, o en otros casos, en su defecto, hacer la demolición de las mismas y reforzar con algunos marcos metálicos. Entonces es parte de un poco también ver el estado actual de estos elementos de concreto armado, ya sean columnas y vigas. Sí, Jonathan. Ingeniero, pero cuando se construye no se tiene que dejar a los muros un cierto espaciamiento entre las columnas para que no suceda eso. No se le dejan. Exacto, exacto, esa es la buena práctica que se debería hacer, ¿no? Es decir, a ver, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos este muro a media altura, y lo que hacemos, o lo que se debería hacer en general, es confinar ese muro, ¿sí? Este es el nivel del piso,
y dejar un espaciamiento de manera que el pórtico principal de concreto vendría a ser este, ¿no? Lo estoy haciendo un poco separado, un poco exagerado, pero para que se entienda, ¿no? Eh, algo así, ¿no? La separación, esa es la columna, esta es la viga. De ahí es estéticamente solo como el tarrajeo nomás se hace. Claro, aquí lo que se colocan son unas juntas, ¿no? Que pueden ser de caucho o alguna tapa junta, ¿no? Que viene a ser, que bueno, que por lo general puede ser de 1 centímetro, lo que fuese, ¿no? Entonces, la albañilería está en esta zona, la que estoy haciendo un pequeño hatch. Y lo que se recomienda es aislarla de esta estructura principal, que viene a ser el pórtico de concreto armado. Entonces, muchas veces, porque hacer esto es un paso adicional, es más costoso, inviertes más tiempo en hacerlo. Entonces, por lo general, lo adhieren directamente a la columna y hacen el vaciado después de haber llenado el muro. Entonces, ahí es donde se produce ese efecto de columna corta. Entonces, obviamente la buena práctica indica no adherir estos muros a las columnas. Pero vemos que tanto en la construcción informal eso se pasa por alto, ¿no? O de repente no lo toman en cuenta los maestros, ¿no? A veces cuando uno hace esta recomendación a los maestros, ellos te dicen, no, mira, esta casa está construida hace 10 años así y nunca le ha pasado nada, ¿no? Y lo que pasa es de que no le ha pasado nada porque todavía no viene un sismo de gran magnitud en la cual va a desnudar un poco las falencias en cuanto a procesos constructivos y a la conceptualización que tienen los maestros, que por más experiencia que tengan, eh, a veces estos detalles de cómo es que llegan las fuerzas y cómo pueden afectar nuestros elementos, no es tomado en cuenta, ¿no? Entonces, es como una recomendación, ¿no? Y obviamente a esta altura, esta separación, uno lo puede determinar también, ¿no? De manera, eso lo van a poder ver a mayor detalle en el curso de sismo, pero eso también se determina, ¿no? Dependiendo mucho en qué nivel se encuentra nuestra edificación. En qué nivel se encuentra nuestra edificación, vamos a poder eh, calcular esa junta, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda para poder continuar? Ingeniero, disculpe, ¿y ese confinamiento que se le realizaría al muro tiene que ser así como una columna o una mini viga, algo así? Sí, son unas pequeñas columnetas que nacen de la losa. Recordemos que su funcionamiento no es estructural, eh, es simplemente confinar este muro. Y lo que pasa es de que ¿para qué hacemos el confinamiento en los 3 lados, no? Lo que pasa es de que en el libro del profesor Kuroiwa, que ustedes también seguro más adelante en el curso de sismo lo van a ver, cuando tenemos solamente confinamientos en la parte superior, diré las partes laterales, ¿sí? Nosotros tenemos este muro, los muros que dibujo al costado. Entonces, si tenemos muros largos y solamente confinamos en esta zona donde estoy haciendo ese tipo de rayas, si confinamos solamente en esa zona, lo que va a pasar, y según los reportes que encontró el profesor Kuroiwa, en base a los sismos que se presentaron aquí en Lima y provincias, lo que se ve es de que se produce este tipo de fallas de una U invertida, ¿sí? Lo que pasa es de que cuando vemos en planta y cuando venga un sismo, lo que va a pasar con la parte superior de este muro es de que va a ser este efecto. Como no va a tener el confinamiento o el arrastramiento superior, va a ser esto el muro cuando el sismo venga en esta dirección. Es decir, cuando venga el sismo perpendicular al plano, perpendicular a la pantalla, ¿no? Entonces va a ser ese efecto y como el sismo viene en un sentido y en otro, entonces ese proceso va a ser de que la falla sea como una falla de U invertida. Entonces, para evitar ese tipo de fallas, lo que se recomienda es colocar este rostre horizontal en la parte superior del muro. ¿Y esto qué va a hacer? De que se produzca este tipo de falla invertida. Y ya pasas de este tipo de falla a una falla posiblemente diagonal, que es lo que comúnmente se espera en unos muros de albañilería, ¿no? Es decir, que se presenten este tipo de fisuras en el centro, ¿sí? Entonces, es ver un poco de cómo queremos que falle nuestro muro y cómo es que deberían fallar las mismas, ¿no? Para poder aprovechar al máximo este sistema estructural. Cuando trabaja como sistema estructural, ¿no? En este caso está trabajando como un elemento no estructural porque no es que está aportando rigidez a nuestra edificación
en general, sino está formando parte de una arquitectura que ha sido previamente establecida, ¿no? Es decir, altura de las ventanas y cosas así. Ingeniero, ¿y el uso de ladrillos pandereta? Exacto, en este caso, cuando son estos muros de media altura que van a servir como parapetos, en este caso como para definir ciertos phaser, entonces ahí sí se puede usar pandereta porque no va a tener un comportamiento estructural. Recuerden, comportamiento no estructural se permite usar pandereta. Comportamiento estructural, llámese muros de albañilería que forman parte de un muro completo, es decir, de un sistema estructural así definido, ahí debe ser un ladrillo King Kong o 18 huecos, ¿no? Los ladrillos macizos que indica la norma E070. Entonces, para este tipo de muros o divisiones sí se permite usar el pandereta, ¿no? Porque no está aportando rigidez a nuestro sistema, a nuestra edificación Y principal. como usted dijo, en los hospitales, mayormente se puede usar panderetas para ese tipo de sistemas con separación. Sí, 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 no hay problema. Incluso pueden usar otros sistemas mucho más prácticos, ¿no? Como son los bloques de sílico calcáreos. O sea, es libre o mejor dicho, hay una variedad de, de materiales que se pueden usar para ese propósito, ¿no? Pueden ser los panderetas, ahora últimamente están saliendo estas bloquetas de concreto. Entonces, poco a poco van optando por materiales que te consuman menos tiempo en el proceso constructivo, ¿no? Y ahí viene un poco el sistema de estos bloques de concreto, ¿no? Uno, porque te da un acabado cara a vista y ya no necesitas por ahí de repente hacer un tarrajeo de manera que cubra esas fallas, pero van apareciendo nuevos materiales y van cumpliendo el mismo propósito porque no tienen una función estructural, es solamente para hacer divisiones. Entonces, pasamos a la siguiente. Modificaciones en las estructuras, bueno, en los edificios existentes. Bueno, esto es bastante común, ¿no? Podemos ver por donde vivimos, ¿no? Por las zonas donde estamos, cómo es que poco a poco las edificaciones van creciendo de un piso en un piso, ¿no? Por ejemplo, están 10 años en 2 niveles y por ahí tiene un poco de fondos y empiezan a levantar un poco más y más la estructura, pero muchas veces sin tener el criterio de que hasta dónde puede aguantar y más aún el terreno. Es por eso que cuando se hace un proyecto desde cero, ¿cuál es su proyección? ¿No? Es decir, ¿hasta cuántos niveles usted piensa construir? ¿Para qué? Para poder diseñar los elementos de manera adecuada y obviamente para preparar a la cimentación con el fin de que pueda soportar todas esas cargas de los 4 o 5 niveles que va a tener por encima. Entonces, muchas veces en la construcción informal eso se obvia, ¿no? Y piensan de que la cimentación que fue hecha para soportar 2 niveles puede soportar sin ningún problema 2 o 3 pisos más, ¿no? Entonces, esto viene con lo que son las adiciones verticales, ¿no? Pues son los entrepisos y elementos estructurales adicionales. Entonces, otra cosa más que también podemos ver ahí muy cerca a nuestras viviendas es el tema de las juntas, ¿no? Vemos que la mayoría, o casi en su totalidad, en lo que es la construcción informal, no se cumple con esa separación de las juntas. Y la norma de 030, que es la norma sismorresistente, indica una separación mínima entre estas dos edificaciones que debería haber, ¿no? Obviamente, esta junta debería ser compartida por los dos propietarios, pero muchas veces, por ser el más vivo, el primero que construye siempre construye a su límite y el que tendría que reducir su terreno o su frontera sería el vecino que recién empieza a construir, ¿no? Entonces ahí va un poco el problema. Y bueno, este nuevo propietario, por no perder espacio, entonces trata de aprovechar al máximo y pegarse al vecino, ¿no? Entonces, y lo que produce es lo siguiente, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ese es otro problema también bastante común que se ve
pasado, bueno, después de un sismo, ¿no? Cuando se hacen las inspecciones. Lo que pasa es de que cuando tenemos este tipo de edificaciones, tenemos lo siguiente, ¿no? El mayor peso, o mejor dicho, cuando hacemos un sistema equivalente, porque recordemos que en ingeniería siempre tratamos de simplificar las cosas, ya sea por temas de análisis o por herramientas computacionales. Entonces, hacemos esta simplificación en donde cada círculo, por así decirlo, representa la masa concentrada que tenemos en ese nivel. Y esta hipótesis es bastante aceptable porque el gran peso que tenemos se concentra obviamente en la losa. Y es por eso que podemos hacer esta simplificación. Y obviamente entre piso y entre piso tenemos una rigidez distinta que pues, más adelante con el curso de sismo van a poder cuantificarlo de manera muy aproximada, ¿no? Entonces, cuando tenemos esto, vemos de que la masa concentrada en este nivel, cuando se desplace debido al sismo, es decir, al sismo cuando venga en ese sentido, lo que va a hacer es de que cuando, por ejemplo, la masa esté del piso, de la edificación aledaña, esté por este lado, y la otra masa y la otra edificación esté por este lado, podríamos tener esta forma de la edificación, bueno, de cómo es que está vibrando la edificación, ¿no? Y tenemos esta otra al costado, que no necesariamente se va a mover en la misma sintonía de la otra edificación. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto posiblemente, estoy exagerando el dibujo, posiblemente podría pasar esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el peso de la edificación adyacente va a chocar con la estructura o con los elementos verticales de la edificación del costado. ¿Y eso qué va a producir? Obviamente daño en todo ese nivel. En todo ese nivel, posiblemente este impacto de la edificación va a producir un daño en las columnas de repente más cercanas o en su totalidad. Y así lo mismo en los niveles inferiores. Y eso es lo que se ve en esta zona, ¿no? Vemos aquí el nivel del entrepiso y aquí está por debajo del techo de la otra edificación, en donde se ve claramente un choque entre estas dos edificaciones. No se observa un daño en los elementos verticales, pero sí en las conexiones a esta losa, ¿no? Obviamente por el mismo impacto y por la falta de separación o junta sísmica que se indica en la norma. Lo mismo, bueno, esa es la misma imagen, solo que de una toma de un poco más atrás, en donde vemos lo siguiente, ¿no? Vemos un daño en esta zona, justo casi en el choque de esas dos edificaciones. Entonces es algo que se ve muy frecuente después de hacer una evaluación post-sismo. Entonces, obviamente esto también en los pisos débiles, cuando no tenemos una suficiente resistencia y también no hay una suficiente rigidez en ese primer nivel. Entonces, en ese caso, bueno, ¿qué es lo que genera esto? Obviamente en estacionamientos en el primer nivel, ¿no? Muchas veces se trata de aprovechar al máximo y obtener la mayor cantidad de estacionamientos en los primeros niveles, en los sótanos, y eso un poco nos lleva a descuidar la densidad de los elementos verticales que deberíamos tener en los niveles inferiores, ¿no? Sobre todo los inferiores porque son los que condicionan un poco la estabilidad de nuestra edificación. Entonces, es una mala práctica muy común también, y eso también lo podemos ver tanto en las construcciones formales como informales, ¿no? En las informales podemos verlo, por ejemplo, siempre tratan de tener el primer nivel como un espacio amplio, por así decirlo, para hacer algún evento, ¿no? O por ahí también para tener como una cochera, entonces ahí vamos descuidando un poco los elementos verticales necesarios para que puedan soportar toda nuestra superestructura. Entonces, el problema va por ese lado, ¿no? De que no aseguramos una cantidad mínima de elementos verticales resistentes y pueden llevar a nuestra edificación a una nueva condición de fallo.
no a una falla, sino a una condición de piso débil o piso blando. Entonces, como esquema podemos ver en esta figura, qué es lo que se, se- se ve. Bueno, que hay una presentación que a veces le muestro a los muchachos de CIS, ¿no? Bueno, aquí el efecto es no de columna corta, en este caso, no es que haya unos muros que hayan inducido esto, sino que a esta columna, mejor dicho, en esta zona, en este nudo de la columna, se ha superado por ahí su momento resistente. Su momento resistente y por ende o también la fuerza cortante que lleva ahí es demasiado excesiva. Y podemos ver también que el confinamiento no es lo suficientemente corto para poder soportar esos efectos, ¿no? Esas demandas. Pero creo que lo que les quería mostrar era en esta parte de Japón. Exacto. Por ejemplo, aquí se puede ver, o bueno, y da la distribución de estos entrepisos, cómo es que el piso 1, 2, 3, 4, el quinto, eh, colapsó por completo, pero además los demás niveles se mantuvieron, ¿no? Se mantuvieron casi intactos, pero vemos de que la concentración de daño fue en el quinto nivel. Esto posiblemente por la ausencia de algunos elementos verticales y una mala transferencia en las caras verticales también, es decir, columnas que aparecían en el cuarto nivel desaparecieron en el quinto y por ahí empezaron a continuar a partir del sexto y séptimo pisos que no se vieron afectados por este daño, ¿no? Entonces, lo que se ve a la mano derecha ya es la estructura remodelada, ¿no? Obviamente con una menor altura, menor cantidad de pisos. Esto manteniendo un poco la estructura por debajo del piso que colapsó, ¿no? Entonces es una manera un poco de buscar una salida, pero el problema es lo que mencionamos anteriormente, ¿no? Un nivel con insuficiente rigidez lateral que falló a causa de un sismo, en este caso el terremoto de COVID del 95. Entonces aquí vemos otro caso muy parecido, para que vean de que tanto en Perú, en Japón, se presentan esta misma condición de falla, ¿no? Tanto en la formalidad como en la informalidad se puede presentar. Y vemos de que aquí hay un piso que se ha desaparecido por completo. Obviamente por ausencia de los elementos verticales, ¿no? Por la falta de densidad de muros. Recuerden que cuando se trabaja con muros de albañilería siempre se menciona una densidad mínima de muros de albañilería que bordea por el 5%. Y asimismo también sería interesante, ¿no?, ver con ustedes el tema de las densidades de elementos estructurales, en este caso de secciones de concreto, ¿no? Por ahí hay investigaciones que también mencionan un porcentaje, si es que estás trabajando con muros, bueno, con sistemas aporticados, concreto, muros columnas de concreto y vigas de concreto, por ahí ver cuál sería una densidad mínima que deberíamos cumplir para que nuestra edificación no falle por ahí por piso blando o por alguna otra condición de falla. Obviamente haciendo varios análisis y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, para lo que es albañería, obviamente sí hay, ¿no? Se indica un 5% de densidad de muros, es decir, el área del muro de albañería entre el área techada, ese porcentaje debe ser mayor al 5%. Ahí es donde te da la libertad de hacer muros de soga o muros de cabeza, muchas veces muros de cabeza para poder cumplir justamente estos 5% de densidad de muro. Vemos aquí otras fallas, ¿no? Otras edificaciones que han colapsado también por lo mismo. Vemos como el primer nivel colapsa un poco, bueno, en los primeros niveles, pero eso también tiene que ver un poco con la redundancia estructural, ¿no? ¿Alguien puede comentar qué se le viene a la mente cuando uno menciona redundancia estructural? Quizás muchos de ustedes ya han escuchado, pero ¿saben a qué se refiere?
¿Alguien podría comentar? ¿Alguien tiene idea? No, ingeniero. Ya. Eso también lo van a ver un poco en sismo, pero a lo que se refiere con redundancia estructural es de que nosotros debemos dotar a nuestra estructura con la mayor cantidad de por ahí de restricciones posibles. Es decir, eh, no es lo mismo tener un tanque con una columna que con 3 columnas que soporten ese tanque. ¿Sí? Es un ejemplo bastante claro para poder presentar lo que es redundancia estructural. ¿Por qué no lo mismo? Por el siguiente enfoque, ¿no? Porque si ese tanque que tiene solamente una columna, y si falla esa columna, lo más probable es de que ese tanque colapse porque solamente tuvo un elemento estructural que condicione su falla. Es decir, si falla esa columna, evidentemente va a fallar el tanque. Pero si incorporamos el concepto de redundancia estructural y nos vamos al otro caso en donde tenemos un tanque elevado, en donde no tenga 3 columnas, como dije inicialmente, sino que tenga 4, posiblemente si falla una columna, el tanque se va a mantener aún estable, no en su estado más seguro, pero todavía estable, y por ahí casi al colapso, pero sin llegar a ello. Entonces, Ingeniero, ¿y esas 4 columnas deben tener zapatas o solo basta que tenga una de ellas? no, claro, deberían tener zapata, ¿no? Si no, eso por volteo no va a poder soportar, ¿no? Recuerden de que todo el elemento vertical debe nacer de una zapata. Muros de concreto, columnas de concreto, deben nacer de una zapata, ya sea una zapata simple o una zapata combinada o lo que fuese, ¿no? Pero el tema va por ese lado, es redundancia estructural, es dotar a nuestra estructura de una mayor cantidad de restricciones, de manera que nuestra estructura no se condicione a la falla de un solo elemento, sino que, sino que pueda estar de pie aún cuando falle una de ellas, ¿no? Y eso se ve en este ejemplo que también les mostré en la siguiente figura, ¿no? En esta, ¿no? Por ejemplo, aquí indirectamente hay un efecto de redundancia estructural, porque ¿qué es lo que pasaría si es que tuviésemos en vez de estas 4 columnas o más columnas que tenemos en este eje y colocaríamos solamente 2, por decir? Posiblemente con esas 2 columnas, al colapsar o a tener ese nivel de daño, todo este nivel cedería y posiblemente colapse, ¿no? Entonces, eh, es bueno esto de incorporar la mayor cantidad de elementos verticales, de manera que se pueda tener en pie la estructura, ¿no? Y obviamente en la norma de 030, la filosofía de diseño es justamente eso, ¿no? Salvaguardar las vidas humanas. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Evitando el colapso de las estructuras. ¿Y cómo evitamos el colapso de las estructuras? Dotando a nuestras edificaciones de una redundancia estructural, ¿no? La cual se logra a partir de la incorporación de elementos verticales, ya sean columnas y muros estructurales. Entonces, es más o menos la secuencia que poco a poco lo van a ir manejando cuando ya vayan entrando de lleno a lo que es el diseño. Entonces, ¿cómo evitar esto? Obviamente la continuidad de los elementos verticales, ¿no? Los elementos que vengan desde el primer nivel, mantenerlos hasta el último nivel. Y algo erróneo que hacen es de que el muro nazca del segundo nivel, ¿no? Eso es algo bastante, no común, pero sí es una práctica que se puede ver en algunas edificaciones, ¿no? El primer nivel lo dejan libre y el muro concreto nace del segundo nivel, ¿no? Entonces, ¿dónde descansa ese muro? Al aire. Entonces no hay una buena transferencia de carga vertical. Y obviamente la diferencia de rigidez que habría entre el segundo nivel y el primer nivel va a ser considerable. Entonces el piso débil, o el piso blando, que es el nombre correcto, eh, esa condición de falla va a producir un colapso, ¿no? Este es otro concepto bastante importante que deben manejarlo. Viga fuerte, columna débil. Es mejor lo vemos aquí en el esquema.
Y ya. Entonces, para entrar aquí, vamos a hacer un poco la transferencia, de cómo es la transferencia de carga, ¿no? En una edificación común. Recordemos que la transferencia es la siguiente, ¿no? Las cargas vivas, las que son debido al equipamiento y un poco a las personas que habitan esa edificación, se transmiten a través de las losas transmiten las cargas a las vigas, y las vigas transmiten estas cargas a las columnas, y las columnas finalmente a la cimentación del primer nivel. Entonces, en esa secuencia, en esa transferencia de cargas que se presenta, tenemos que garantizar algo que espero que se acuerden de aquí hacia adelante, ¿no? Es de que debemos tener columna fuerte y viga débil, entre comillas. ¿Qué es lo que queremos lograr con eso? Es de que nuestros elementos verticales, que son los que soportan todo el peso, deberían ser lo suficientemente resistentes para que cuando venga un sismo todavía se mantengan en pie. Es decir, puede fallar la columna, las vigas en sus extremos, ¿no? Que es lo que se refiere este concepto. Puede fallar o pueden rotularse en los extremos las vigas, pero lo que no debemos permitir es de que las columnas fallen, porque esto podría conllevar a un colapso de nuestra edificación. Entonces ahí viene ese concepto, ¿no? De columna fuerte, viga débil. Que obviamente eso no quiere decir de que la viga vamos a hacerla con el material más pobre posible, o vamos a colocar el menor acero que el indicado en los planos. Eso no va por ahí, sino que para que tengan una idea, ¿no? No es posible de que una columna de 30 por 30 centímetros, por decir, esté soportando una viga de 40 por 70 centímetros de peralta, por decir. Eso no sería aceptable, porque simplemente o geométricamente vemos de que esa columna 30 por 30, la rigidez y también el momento de inercia que nos va a ofrecer esa sección es mucho menor a lo que vamos a tener la viga que casi duplica el tamaño de esta columna, de este elemento vertical. Entonces, ese es una mala práctica también de que se suele ver, en donde se ven eso, ¿no? Por eso esta condición de viga fuerte, columna débil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿O cuál es el resultado de esta condición? Es de que primero va a fallar nuestra columna, nuestro elemento vertical, va a ser vulnerable ese nivel, y va a llevar a un nivel de colapso o posible colapso, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar eso, hacer lo contrario, hacer la columna fuerte y tener una viga débil, entre comillas, que es lo que nos va a permitir una buena transferencia de carga durante el sismo y post-sismo, ¿no? Tenemos que pensar en esas dos fases y ver si es que puede ser habitable nuevamente, o necesita reparación para ocuparlo nuevamente. Entonces se ve en esto, ¿no? Posiblemente, y es lo que se ve aquí, se tiene esa condición, ¿no? De que las columnas fueron, como, entre comillas, débiles. Por ahora no vamos a definir qué es débil, qué es fuerte. Eso lo vamos a ver en el transcurso del curso. Pero podemos ver de que todo el entrepiso es como que se hubiese mantenido, las vigas parecieran de que no han sufrido mayor daño. Y las que se han llevado todo el daño, las que han tomado todo esas cortantes, obviamente que son los elementos verticales, son los que han sufrido daño, ¿no? Entonces, por ahí el concepto de columna fuerte, viga débil no estuvo bien manejado, o no se tomaron en cuenta algunas cosas en lo que es la estructuración. Entonces, podemos ver lo siguiente, y aquí es el efecto, bueno, un esquema de lo que les menciono, ¿no? Esto es lo que se busca: una columna fuerte, una columna de mayores dimensiones y una viga débil. Vamos a ver aquí en la pluma. ¿Qué es lo que vamos a tener? Y eso también espero que lo veamos más adelante. No lo hemos visto en el ciclo pasado, pero sí me gustaría ver con ustedes algo de la no linealidad de estos elementos, lo que son las rótulas plásticas. Entonces, cuando tenemos esta configuración de columna fuerte, viga débil, lo que hacemos es de que las vigas se rotulen en esos extremos. A ver. Se rotulen en esos extremos, ¿sí? En esos extremos se rotulen. Es decir, se rotulen, aquí también
se rotula en un extremo. ¿A qué se refiere con que rotule? Que se liberen los momentos, ¿no? Porque ya superó el momento nominal o el momento resistente de esa sección. Entonces, cuando uno supera ese momento de resistencia, el momento nominal, lo que va a hacer es, el extremo de esta viga va a girar libremente, sin ninguna restricción. Entonces, si nosotros tenemos o inducimos esas rótulas plásticas, es decir, la cedencia de nuestra sección en las vigas, no va a haber mayor problema porque los elementos que soportan toda la estructura son los elementos verticales. Y esto son conocidos como las columnas fuertes, ¿no? Entonces, si tenemos lo contrario sí es crítico, porque en las vigas, al tener una mayor sección, no se van a formar las rótulas, es decir, no se va a superar el momento cedente o el momento de influencia. Los elementos que sí van a superar posiblemente ese momento de influencia van a ser las columnas. Y las columnas, al superar ese momento de influencia, ese momento admisible, si es que enseñamos por ese lado, entonces las rótulas se van a formar en esos elementos verticales, en las columnas. Y entonces esto a lo que va a llevar es al colapso de la estructura. Esto lleva al colapso de la estructura. Esto va a llevar a un nivel de daño en la estructura que puede ser manejable, que puede ser reparable, y que puede ser incluso, no sé, puede permitir una ocupación inmediata, ¿no? Dependiendo del daño de estas vigas. Pero recuerden esto, ¿no? Evitar esta configuración de columna débil, viga fuerte. Por lo contrario, promover esto, ¿no? Columna fuerte y viga débil. Más adelante vamos a ver esas definiciones de columna fuerte, columna débil a qué se refiere, ¿no? Consideraciones del detallado, bueno, sobre la ductilidad. Como recordarán, hay dos tipos de fallas, ¿no? Una falla tipo dúctil y una falla frágil. La diferencia entre las dos es que la primera, la falla dúctil, te puede dar un cierto nivel de alerta cuando está empezando o cuando se está empezando a dar este caso, este fenómeno, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tenemos una viga y poco a poco la vamos, a ver, lo hacemos aquí mejor, es como un ensayo, es mejor manera de hacer como un ensayo, me parece, que es donde... Entonces, si tenemos una viga, por decir, una falla dúctil de esta viga sería la siguiente, de que si yo aplico una carga a los tercios, ¿sí? Y si yo he diseñado para que esta viga falle de manera dúctil, lo que yo esperaría es de que a medida que voy incrementando la carga, ¿sí? Voy incrementando la carga, estos son a través de unas gatas, se aplica carga a través de una gata y de unos rieles, ¿sí? Al aplicar la carga, lo que yo esperaría es en el tiempo es de que hay una inflexión que va aumentando poco a poco, ¿sí? Va aumentando poco a poco, entonces vemos de que poco a poco se va superando la cedencia del acero, ¿sí? El acero que yo puedo tener a ese nivel. Entonces poco a poco se va superando, de manera que el cuantificador que te va alertando es la deflexión. Es decir, esta deflexión que vamos viendo aquí sería un cuantificador que te va diciendo como que se está alertando de que se está produciendo una falla y te va a dar un cierto grado de tiempo de reacción, ¿no? Entonces, es algo muy común esto en las fallas tipo dúctiles, que es lo que se busca en las losas, en las vigas, ¿no? Incluso también en las columnas. En caso contrario pasa con las estructuras frágiles, en las cuales, si nosotros diseñamos, ahora otro caso, este es el dúctil, si nosotros diseñamos para un tipo de falla frágil, posiblemente vamos a tener lo siguiente, ¿no? Aplicamos la carga y no se deforma mucho. Aplicamos la siguiente carga, considerando que es el mismo nivel de carga, ¿sí? Y tampoco se deforma mucho.
Entonces, aplicamos otro nivel de carga y tampoco se deforma mucho. Pero sin embargo, las cargas que ya vamos aplicando son bastante elevadas, de manera que falla súbitamente. Es decir, no te permite visualizar ese desplazamiento en el momento de que llega al colapso, ¿no? Es distinto a este tipo de falla dúctil en donde las deformaciones pueden, a manera de ejemplo, ¿no? Pueden llegar a los 20 milímetros. Entonces ahí te da un nivel de alerta, ¿no? Es decir, está cediendo, está fluyendo el acero. Entonces, mientras que en este otro lado podríamos tener una deflexión de, no sé, 3 milímetros, la cual es imperceptible para el ojo humano así de manera inmediata o sin ningún instrumento. Entonces, eh, son dos tipos de fallas muy distintas en las cuales va a tener que ver mucho para secciones de concreto la cantidad de acero que vamos a incorporar en la sección, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos indica aquí en el esquema, ¿no? Hay un eslabón dúctil y eslabones frágiles, los cuales nuestros eslabones frágiles van a ser aquellos que vamos a diseñar de manera que no falle, entre comillas, y los eslabones dúctiles van a ser aquellos que queremos que fallen o inducimos a que estos fallen para que nuestra estructura siga funcionando o siga operando, ¿no? Entonces, es algo así como en la configuración anterior, ¿no? Que les mostré en las columnas, ¿sí? Entonces, aquí sería a manera de ejemplo, ¿no? Nuestro eslabón débil serían las vigas, es decir, no sería, a ver, lo que buscaríamos es de que primero fluyan estas vigas y al último nuestras columnas, ¿sí? Entonces, ese sería nuestro eslabón inicial. Los extremos de nuestras vigas fluyan mucho antes que nuestras columnas. Entonces, esta secuencia no sería la apropiada, porque estaríamos condicionando la estabilidad de la estructura, porque nuestro eslabón débil sería las rótulas en los extremos de las columnas. Entonces, es una condición inestable. Entonces, es algo que no se recomienda. Entonces, es lo que vamos a tener a lo largo del curso, ¿no? Estas dos tipos de fallas que cuando hagamos el diseño en las secciones vamos a ver en qué nivel de deformación está nuestra variedad de cero para poder ver si es que está o si va a tener una falla dúctil o una falla frágil, ¿no? Y obviamente tenemos que diseñar de manera que la falla sea dúctil para no tener esos problemas de una falla súbita, ¿no? Que es el caso de las frágiles. Entonces, obviamente es deseable el comportamiento dúctil de los edificios. Y una cosa que agregar para poder acabar con esto. Una cosa es la utilidad de la sección, ¿sí? Hablando de la utilidad, es la capacidad de formación que tiene una sección. Así como hay secciones dúctiles o se definen como dúctiles, hay edificaciones también dúctiles o no dúctiles, ¿no? O suficientemente dúctiles o una utilidad limitada, ¿no? Entonces, por lo general los pórticos de concreto armado tienen una alta utilidad por la propia configuración. Y por ahí los muros de concreto armado, al ser unos elementos que aportan una mayor rigidez, son ligeramente menos dúctiles que los primeros mencionados, ¿no? Entonces, por ahí va un poco, o van a tener que conocer un poco más de este tema en el curso de sismorresistente para ver, o mejor dicho, para tomarlo en cuenta en el diseño de las edificaciones. Eso lo vamos a ver más adelante si es que alcanza tiempo. Y complementando con los que estén llevando sismo, me parece que el curso de concreto se puede llevar a la par con sismo, o si no me corrigen, o si no, lo tomarían como base para cuando lo Esto abre lleven. sismo, ingeniero. ¿No? Sí se Concreto puede armado, llevar. concreto armado abre Ah, sismo. ya, concreto armado abre sismo. Ah, ya. Entonces, esto les va a servir un poco para lo que van a ver ahí muchos de ustedes quizás con el doctor Piqué, ¿no? Entonces vamos a dejar ahí para continuar con estos modos de falla que requieren su tiempo para explicarlas bien.
Y posiblemente continuemos la siguiente semana o a lo que menciona el ingeniero Gallardo, ¿no? No sé si tienen alguna duda en estos minutos que quedan. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo claro? Si no, para dejarlo para la siguiente sesión. Ingeniero, mencionó que en una construcción entre casa y casa tiene que haber un espacio, ¿no? Una separación. ¿Esa separación en qué rango está más o menos? Ya, ahora aquí lo podemos ver. Va a depender mucho del análisis que se haga. Cuando se hacen los análisis, ahí se ve el análisis sísmico, cuando se haga de las edificaciones, se observa, mejor dicho, se calcula cuánto se va a desplazar nuestra estructura en la parte más superior, ¿no? Entonces, eso es lo que se toma como referencia para determinar esta junta sísmica, ¿no? Obviamente tiene que ser, por lo general, bueno, aquí les puedo mostrar en base a la norma, para que lo vean, y de manera que se van familiarizando un poco con esta norma de 030, que para los que se inclinen para la rama estructural va a ser como su, su guía, ¿no? Cuando hagan diseños, cuando hagan reforzamiento. Entonces aquí, por ejemplo, acá dice, ¿no? Lo pueden encontrar aquí en la página 30. Separación de edificaciones, en edificios que viene a ser ese, ¿no? Una forma práctica viene a ser esta. Es decir, tomas la altura medida del nivel del terreno hasta el nivel considerado para evaluar ese, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu altura mide, si tu edificación mide ¿cuánto? 15 metros, por decir que puede ser una edificación de 5 pisos, entonces tendrías, así de una manera muy, muy aproximada, tendrías unos 9 centímetros de separación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más te condiciona la norma? Te dice, ¿sabes qué? Mira, la separación como mínima debe ser de 3 centímetros, como mínimo. Entonces, obviamente, esto te va a condicionar para edificaciones de un nivel, de 2 niveles, ¿no? En donde posiblemente te salga menor, pero esta condición te va a hacer de manera forzosa usar los 3 centímetros, ¿no? Pero en ese caso, para una edificación de 5 pisos, lo que se pediría es 9 centímetros de separación. Y obviamente estos 9 centímetros deben ser compartidos por ambos vecinos, ¿no? Es decir, no es que uno solo va a perder esos 9 centímetros. La idea es de que esos 9 sean divididos 4 y medio para cada lado. Pero el problema viene aquí en que el primero que construye al límite de su edificación y bueno, el que quiera cumplir con la junta es el nuevo vecino y tendría que reducir su ancho, ¿no? Su ancho que da hacia la calle. Entonces, es una manera muy, muy práctica de cómo podrían calcular esa junta. Ya sin necesidad de llevar sismo, ya más o menos saben cómo calcular eso. Sin embargo, esta es una forma muy práctica. La que se recomienda es la de arriba, que es 2/3 de la suma de los desplazamientos máximos en la parte superior de las edificaciones. Eso te va a dar una junta un poco más real de lo que se espera, ¿no? Entonces, pero para empezar podrían usar esta expresión. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta más? Sí, ingeniero, en la parte de donde con el tema de los ladrillos que bueno, se cerraba por los 3 lados, ese confinarlo es con concreto armado o Así es, con un concreto armado, y comercialmente en los 10 me parece que puede ser 175, que usa para ese tipo de elementos. Y obviamente tienes que hacer las columnetas con sus estribos para poder confinar esos muros a media altura. Es lo correcto, ¿no? Es lo que se suele hacer. En otros, como lo mencionaban sus compañeros, ¿no? Actualmente ahora se usan unas bloquetas de concreto o estos bloques de sílico calcáreo que permiten hacer o lo que permiten es unos muros,
le llaman unos muros de albañilería reforzada, me parece, porque colocas varillas verticales que por ahí ya te permiten no confinar en los bordes, sino que esa albañilería armada, al tener ya refuerzos tanto horizontal y vertical, hace que ya no coloques en los bordes que por tema de encofrados y armar estos estribos te puede tomar más trabajo, ¿no? Entonces, por ahí van apareciendo nuevos procesos constructivos, ¿no? Que van haciendo eso mucho más práctico. Pero obviamente cuando tratamos de replicar esto eh, en las zonas urbanas, bueno, rurales, así, donde no hay asistencia técnica, ahí sí tratar de hacer con lo que se menciona, ¿no? Confinar en los bordes y tratar de tener esa junta, ¿no? Esa junta de 1 centímetro, centímetro y medio, que es lo más común. Ingeniero, y una última consulta, ¿el espaciamiento de la junta entre la albañilería y el sistema porticado también está normado o hay una distancia mínima? No hay una distancia mínima. Lo que sí se hace por ahí es calcular cuando entremos, bueno, cuando entren así no van a poder ver cómo calcularlo. Pero por lo general está ahí, en 1 centímetro, centímetro y medio, es más o menos lo que se recomienda, ¿no? Entonces, Está en ese orden entonces, más o sí, menos. porque como les menciono, ¿no? Esa junta muchas veces, uno que va a depender de la demanda sísmica, es decir, qué tan fuerte viene el sismo, entonces eso va a hacer de que tu pórtico se mueva más o se mueva menos, porque tu muro a media altura, por lo general no se va a deformar, porque va a ser un muro muy pequeño y su formación va a ser casi insignificante, ¿no? Entonces, el que se va a deformar regular es las columnas, ¿no? Eso también tiene que ver un poco con la sección. Si tú tienes una columna bien robusta, posiblemente no se deforme mucho, entonces tu junta tampoco va a ser muy necesaria. Entonces, pero si tú tienes una columna de sección muy pequeña, eso va a permitir de que se desplace considerablemente en su plano y vas a requerir mayor junta sísmica. No sé si por ahí bueno, por ahí se entiende, ¿no? Ingeniero, gracias. ¿Esa junta trabaja con Tecnopor o me equivoco? Antes se usaba Tecnopor, pero hubieron ahí algunos problemas, me parece, de endurecimiento. Por ahí hay otras nuevas propuestas, ¿no? Que son estos cauchos, o por ahí unas tapajuntas, ¿no? Y ahí hay una variedad. Con el fin de que sea arquitectónicamente bien visto, ¿no? Pero si es que estamos en zonas rurales para poder cumplir, yo creo que con el Tecnopor no habría ningún problema. Ok, ingeniero, muchas gracias. Ingeniera, entonces ese problema que usted menciona con el Tecnopor es más que todo, digamos, problema visual. Disculpa, no te escuché bien, Javier. Usted mencionaba de que había un problema con el Tecnopor, por eso de repente se optaban otras medidas. Ese problema es meramente visual, no es, digamos, de un orden estructural. Sí, y un poco, no sé si se acuerdan el sismo último que hubo, que se sintió fuerte, hubo un condominio, no sé si habrán visto, que mostraba unas fisuras Ah, verticales a sí, todo lo sí, largo, sí, ¿cierto? sí, sí. Entonces, eso tiene que ver mucho con la junta. ¿Qué elemento usas para que cuando venga un sismo tus habitantes no se alarmen como se alarmaron esa vez? Esa vez no es que falló la estructura ni nada por el estilo, sino que usaron un material que tapó la junta de manera que cuando vino el sismo hizo que se desprenda, ¿no? ¿Qué habrán usado? No lo sé, pero obviamente a una persona que no conoce un poco el tema se va a alarmar, ¿no? Va a pensar de que su estructura ha fallado, se está rajando, pero eso es por la junta, ¿no? Ahí va un poco la inversión y cuánto uno quiere invertir para, para un poco no alarmar cuando venga un sismo considerable, ¿no? Pero en este caso, para verificaciones comunes, colocar este tecnopor, este caucho, ayuda, ¿no? Y la separación o el espesor del tecnopor, por ahí hacer un pequeño cálculo para asegurarlo, ¿no? Porque obviamente debe depender mucho de la demanda y obviamente de las dimensiones de tu pórtico. ¿Sí? ¿Alguien más? Si no, para poder cerrar, ya nos hemos pasado
6 minutos. Ingeniero, disculpe, en cuanto a los temas, las prácticas, la prueba de entrada va a ser considerada como práctica número 1. ¿Y Eh, cuándo va a ser? no, me parece que no. El siglo pasado no sé si no solamente fue algo referencial o fue unos 5 puntos para la primera práctica. A ver, vamos a conversar con el ingeniero Gallardo a ver qué nos dice este ciclo. Y ahí seguro lo vamos comentando en- en el grupo. Bueno, me gustaría que creen un grupo de WhatsApp, cosa que por ahí siempre hay cosas nuevas que mandarles, así que por ahí les podría compartir. Y aparte que hay una comunicación más directa, ¿sí? Bueno, el delegado, bueno, ahí la siguiente clase posiblemente se cree se escoge el delegado, ¿no? Para poder crear ese grupo. ¿Qué es lo que hacíamos el ciclo pasado y con los demás cursos? Entonces, estamos conversando, nos vemos la próxima semana y cuídense. Ok, ingeniero, gracias. Luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego.